Buenos días con todos, bienvenidos un día más a este tercer mes de nuestro curso organizado en temas en función del calendario del Día de la Salud por la Organización Mundial de la Salud. En meses pasados nosotros hemos celebrado, asimismo, por ejemplo, en febrero, a propósito de las enfermedades raras, hicimos un día dedicado a enfermedades endocrinológicas, y en marzo, por el Día Internacional de la Mujer, también dedicamos 2 jornadas para hablar sobre temas relacionados. En este mes de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud en función del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se centra en un problema de salud pública específico y este año el tema fue salud para todos. Nosotros, como Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, decidimos hablar específicamente de obesidad, lo que representa un problema de salud pública global muy importante. Ecuador está en deuda en cuanto al combate del sobrepeso y la obesidad. Si nosotros analizamos los índices en la Encuesta Nacional de Salud, en SANUD, 2012 y 2018, podremos ver que los indicadores están incrementándose. La prevalencia se ha incrementado entre sobrepeso y obesidad casi al 70% en adultos de mayores de 19 años y menores de 60 años. Por lo tanto, podemos decir que como sociedad, como Estado, como especialistas de la salud, estamos fallando. Este segundo curso de manejo de patología endocrino-metabólica en atención primaria, el día de hoy busca capacitar y fortalecer los conocimientos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la obesidad. Esta jornada es de carácter híbrido y esperamos que se vayan sumando muchos asistentes, como lo hemos alcanzado a lo largo de nuestros eventos pasados. Gracias por la paciencia para que hayamos empezado esta mañana esta jornada a las 8:30. Iniciaremos con esta primera charla, en la que el doctor Darío Carrillo, especialista en medicina familiar y comunitaria, especialista en diabetología y máster en sobrepeso y obesidad en Emory, nos va a presentar epidemiología y prevención de la obesidad. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia y participación. Buenos días con todos, a los que se despertaron tempranito y pudieron venir para acá. Qué bueno, a los que nos están viendo a través del internet, creo que justo conversábamos hace un ratito, nos ven desde otros países y esto es bueno para aprender, ¿no? Son jornadas gratuitas, son jornadas que nos ayudan y nos llevan a educar y aprender un poquito más sobre las enfermedades endocrino-metabólicas que tenemos. Vamos a hablar ahora un poquito de la definición de obesidad, porque no podemos realmente hablar de epidemiología y de prevención si no sabemos qué es la obesidad como tal. Y la definimos como una condición médica en el cual, bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de la definición, porque sin saber qué es obesidad no podemos irnos al resto de cosas. Entonces la definimos como una condición médica en el cual tenemos un exceso de peso en forma de grasa. Y el índice de masa corporal nos va a dar una medición cómoda, disponible y como que va a ser mucho más sencillo. Y en esta imagen de acá veamos cómo se redistribuye la grasa, no solamente en el tejido subcutáneo, sino también en toda la parte de los órganos, como tenemos un paciente obeso, cuando tenemos un paciente normopeso, y obviamente toda esta grasa, este tejido extra, va a tener un metabolismo, va a tener hormonas y va a afectar al resto de funciones corporales. Y nosotros definimos a la obesidad bien por el índice de masa corporal, pero nos estamos olvidando que tenemos que clasificarle a la obesidad y verle a la obesidad según la estadificación de Edmonton. Entonces aquí nosotros entendemos si es una obesidad mórbida que podemos, o sobrepeso mórbido, porque ya tenemos una patología. Y como vamos a ver, las patologías no son solamente físicas, también son psicológicas y también vamos a tener el deterioro leve del bienestar. O sea, no solamente vamos a ver presión arterial elevada, sino también pacientes que probablemente tengan depresión, ansiedad, limitaciones funcionales, y esto va a ir afectando poco a poco cómo nos vamos desarrollando.
obviamente vamos a ir avanzando en la escala de Edmonton y vamos a tener mayor presencia de enfermedades. Y en dependencia de esto, nosotros le clasificamos a nuestro paciente obeso con la escala de Edmonton y sabemos qué enfermedades tiene y cómo las vamos a ir tratando. Pero para nosotros entenderle y conceptuarle a la obesidad como una enfermedad, tenemos que entender y tenemos que entenderla nosotros como médicos, primero para poder concientizar al paciente de que ser obeso es estar enfermo. Y al ser una enfermedad, bueno, primero definimos a la enfermedad como un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos a la enfermedad, vamos a pensar que la enfermedad es un deterioro del funcionamiento normal de algún sistema del organismo, con síntomas y signos característicos y que tiene daño o morbilidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos con la obesidad, vamos a ver pérdida de la regulación del apetito, balance anormal de la energía, disfunción endocrina, infertilidad, síndrome de hígado graso, dislipidemia. Vamos a ver en este mismo paciente con obesidad que ya tenemos signos o síntomas característicos, dolor articular, exceso de peso, apnea del sueño, y el daño y morbilidad en el cual nosotros ya tenemos pacientes con diabetes mellitus, cáncer, osteoporosis y otros problemas que nos van a decir que la obesidad es una enfermedad. Y al conceptuarla como una enfermedad, nosotros ya vamos a darle el tratamiento necesario a esa enfermedad y la vamos a manejar realmente como hipertensión, que va a ser a largo plazo. A los pacientes con hipertensión no le damos la pastillita hoy, un mes, 2 meses, hasta que la presión esté controlada y le suspendemos, ¿no es cierto? Al paciente con hipertensión nosotros le damos tratamiento el resto de la vida. Y probablemente es lo mismo que tenemos que hacer con los pacientes con obesidad, hasta llegar a un punto nuevo de control. Probablemente los fármacos es algo importante, pero suelo decirles a mis pacientes, la dieta y ejercicio, la alimentación saludable y el ejercicio son el fármaco que yo quiero que mantengan el resto de la vida. Porque si yo les mantengo con medicación, y sí, puede ser una opción. Y probablemente al inicio es una opción razonable, pero a largo plazo, la alimentación saludable y la actividad física nos van a dar otros beneficios que nos van a evitar tener más enfermedades. Epidemiológicamente nosotros vemos a la obesidad, le vemos realmente que ha ido incrementando alrededor del mundo. Ahora con 650 millones de personas viven con obesidad en el mundo y si se fijan, Estados Unidos y los países de primer mundo son países con obesidad importantísima. ¿Y qué nos dice el Atlas Mundial de Obesidad? Porque vamos viendo cómo va avanzando alrededor de los años. En el 2035, si seguimos como estamos ahora, el 24% de las personas van a tener obesidad y la mitad de las personas del mundo van a tener sobrepeso. Entonces, media humanidad va a tener sobrepeso. Eso quiere decir que media humanidad va a tener, además del sobrepeso, hipertensión, diabetes, problemas endocrinos, problemas en los lípidos. Y esto, obviamente, va a llevarnos a un incremento del costo del tratamiento y a un incremento del ingreso, de lo que el Estado gasta mensualmente o de lo que vamos a ir gastando mensualmente en cuanto a obesidad y toda la patología social, llegando en el 2035 a ser el 29% del ingreso bruto de cada estado. O sea, es altísimo. ¿Cuánto vamos nosotros a pagar en obesidad? Cuando nosotros vemos nuestras cifras, cuando vemos ya al Ecuador como cifra, nos damos cuenta que esto es en Salud 2018, no tenemos uno actual. ¿Qué pasó en la pandemia? Estuvimos encerrados en casa durante 3 años. Los niños no salían a jugar, los adultos hacíamos videoconferencias, trabajamos en la casa. ¿Qué pasó después de eso? Si antes de la pandemia nosotros ya teníamos un 64% de personas con sobrepeso y obesidad, ¿cómo estamos ahora? Y si nos fijamos, la obesidad fue más alta en mujeres y las mujeres per se ya tienen otro acompañamiento del deterioro hormonal, del cambio hormonal, de la distribución de grasa, que va a causar mayores complicaciones, ¿sí? Cuando nosotros vemos igual en el Ecuador, nos damos cuenta y vamos a verles a los niños. Ya tenemos niños obesos y alrededor de 35 de cada 100 niños de entre 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad.
¿Cómo vamos a tener unos adultos saludables? ¿Cómo esperamos tener una población a mediano plazo saludable cuando nuestros niños ya tienen una enfermedad? Porque debemos concebir al sobrepeso y a la obesidad como una enfermedad que debemos tratarla y obviamente debemos prevenirla. Fíjense en el entorno urbano, cómo nosotros tenemos un 36% de obesidad versus el 32% en el sector rural. Puede tener mucha relación en qué comemos, en cómo comemos, en el trabajo que hacemos, en el juego que desarrollan los niños. Yo tengo el gusto de trabajar en comunidades y los niños no pasan en la casa jugando videojuegos. Los niños pasan en la calle jugando fútbol, en el patio, salen, se reúnen, conversan, juegan a las escondidas, cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Y entonces todo este cambio generacional va a hacer que en el sector urbano, en donde ya no tenemos espacios para jugar, donde tenemos cada vez menos parques y nuestros parques muchas veces son inseguros, ¿cómo vamos a ir desarrollando este tema del incremento de la obesidad? Cuando nosotros vemos al 2035 en este atlas de la obesidad es interesantísimo. Fíjense la cantidad de personas que van a incrementar en obesidad. O sea, en el Ecuador vamos a tener en el 2035 el 40% de mujeres con obesidad, ¿sí? Y vamos a ir viendo que cada año vamos a incrementar el 2.8% de personas con obesidad. Entonces tenemos un porcentaje altísimo de obesidad en nuestro país. Y si seguimos tal cual como estamos ahora, porque como comentábamos al principio, el Ecuador tiene una deuda en cuanto al tratamiento de sobrepeso y obesidad, puesto que no lo consideramos como una enfermedad. Y al no considerarla como una enfermedad, los seguros médicos privados y los seguros médicos públicos no tenemos acceso ni a los fármacos y muchas veces ni siquiera al acceso al nutricionista. Y nuestros nutricionistas no están capacitados en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Si bien muchos de ellos lo están, algunos de ellos no lo hacen porque hacen dietas que son, al menos en el sector público, muchas dietas son estándar. Todos los pacientes llegan y tienen la misma hojita de dieta, cuando la dieta es específica para cada persona. Y cada persona en cada sector de la sociedad va a tener diferentes dietas. No es la misma alimentación que yo tengo en la costa, que yo tengo en la sierra, y no es la misma alimentación que yo tengo en Quito que la que tengo en la Tacunga. Entonces, todos vamos a tener que buscar cómo, con nuestros recursos, poder alimentarnos adecuadamente. Y el impacto económico que vamos a tener nosotros, si seguimos como estamos ahora, vamos en millones de dólares a llegar en el 2035 a invertir más en obesidad que en otras cosas. El 3.3% es un impacto importantísimo anual de cuánto estamos gastando en obesidad. Y fíjense cómo incrementan las muertes prematuras, cómo incrementa el ausentismo laboral, cómo incrementa el costo en medicación. Y vamos a ir cambiando estas cosas. Esto es el objetivo de estas charlas, ir modificando este aspecto tan negativo que lo vemos a la enfermedad, ir cambiando de a poco, porque nosotros somos parte de ese actuar social. Y la OMS realmente nos describe a la obesidad como un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y calorías gastadas, pero este es un concepto más que básico. Si nosotros nos quedamos con esto, nos decimos, no, eres obeso porque comes mal. Pero eso no es cierto. Y luego nos dice que no hacen mucha actividad física porque cada vez somos más sedentarios y las formas de trabajo. Sí, es cierto, trabajamos 8 horas sentados en un consultorio muchas veces y no comemos bien. Pero también nos dice algo, y esta parte es muy interesante de la OMS, que nos dice que necesitamos cambios sociales, ambientales asociados al desarrollo. No tenemos políticas de salud pública en el cual apoyen a sectores sociales, agricultura, transporte, planificación urbana. Hay sectores en los que no tenemos parques en kilómetros y kilómetros. En el sur de Quito hay sectores que no hay parques. No hay un sitio al cual yo pueda irme a distraer. Entonces, falta esta parte desde la parte política, tener un poco de intervención en lo que estamos haciendo, desde nuestros gobernantes, saber qué es lo que vamos a hacer. Y como les decía, la obesidad va a tener, si lo vemos solamente como es ingreso de energía y gasto de energía y es un balance en resto, es hablar de nada de la obesidad, porque esto no es obesidad. Obesidad
vamos a verle que tenemos un cerebro en el cual vamos a actuar, el cual va a estar alterado su relación en cuando yo voy a tener saciedad, y vamos a tener un tejido adiposo normal, un páncreas que no funciona adecuadamente, una flora intestinal que no funciona adecuadamente, cambios de la flora intestinal que van a hacer que absorbamos mayor cantidad de azúcares, que no tenemos este adecuado equilibrio entre lo que como, y esta alteración de la flora intestinal va también a generarnos obesidad. Entonces, para poder mejorar tenemos que cambiar nuestra flora intestinal. Genéticamente vamos a estar predispuestos a obesidad, incremento de la cintura, del índice cintura-cadera, y muchos medicamentos que ahora tomamos, ansiolíticos y una gran cantidad de medicamentos corticoides y etcétera, que están influyendo realmente en la etiología de la obesidad. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la obesidad no es simplemente este desequilibrio entre lo que como, sino tenemos un ambiente importantísimo en cuanto a verle a la obesidad. Algo que no dejamos es obviamente el estilo sedentario, el dejar de fumar y factores psicosociales, que es algo que está dentro de nuestra cultura. Y la industria alimenticia que nos da comida con alta palatividad, o sea, que nos da placer al comer. Y nosotros vemos, en cuanto tenemos un cerebro obeso, que eso lo vamos a hablar después, pero nuestro cerebro obeso no está solamente ahí, no es solo nuestro cerebro. Nuestro cerebro obeso tiene un sinnúmero de conexiones en el cual nosotros vemos realmente un mapa de la obesidad. Y quiero que se fijen, por favor, en esto de acá. Es la industria alimentaria, tiene un peso sumamente amplio en cuanto a la obesidad como tal. Kellogg's desarrolla este término que el desayuno es la comida más importante del día para introducir los alimentos, para introducir sus hojuelas de maíz. Y estas hojuelas son cargadas de azúcar. Eso quiere decir que a nuestros niños, cuando les damos hojuelas, les estamos dando un boom de azúcar. Por lo tanto, le genera un pico glucémico. Por lo tanto, producimos un montón de insulina. Y al producir un montón de insulina, vamos a guardar, porque esa insulina sirve para meter azúcar dentro de la célula. Vamos a usar esa energía, vamos a guardar y luego va a crearse una meseta en donde va a tener el niño sueño. Entonces pensamos que le estamos dando lo mejor, cuando realmente los alimentos poco procesados, que vamos a hablar después, son de las cosas que nos van a ayudar a tener niños saludables. Y esta industria alimenticia nos llena y nos carga de cosas en las cuales tenemos alimentos ricos en sal, alimentos ricos en grasas y alimentos ricos en azúcar. Cuando nosotros tenemos hambre, nos da ganas de comer, no sé, unas salchipapas, porque cuando tenemos hambre no decimos quiero una manzana. Cuando tenemos hambre no queremos eso. Cuando tenemos hambre queremos unas galletitas, unas papitas, o cuando nos vamos al cine comemos Coca-Cola con una gaseosa negra azucarada con canguil, ¿no es cierto? Y no nos llenamos con eso, porque estamos actuando sobre los sistemas dopaminérgicos que nos van a generar placer, mas no nos van a generar saciedad. Entonces hay que empezar a tener este concepto de qué como y por qué como, porque esto no es una alimentación inteligente. Nosotros estamos comiendo por placer, y el placer no va a tener fin. Podemos tener y buscar el placer. Versus cuando comemos por necesidad, ahí sí vamos a poder frenar. Y la industria alimenticia va a actuar muchísimo sobre lo que yo estoy comiendo. Experiencias tempranas de vida. Tengo un paciente que los padres tenían una panadería y él come pan. Y lo único que no le he podido quitar de la dieta es el pan. Él ha cambiado todo su plan, toda su alimentación, pero come pan, porque tiene ese recuerdo de sus padres haciendo pan. Y entonces él siente placer cada vez que come pan porque se acuerda de sus papás y de su infancia. Entonces, cuán importante es nosotros en el mapa de la obesidad todo lo que tenemos, educación, medios, y si se fijan, educación está 3 veces, porque es muy importante la educación que nosotros tenemos. Nosotros como adultos enseñamos a nuestros pequeños a comer. Y si vemos que ha aumentado la obesidad desde que son niños, probablemente nosotros adultos estamos comiendo mal, ¿no es cierto? Y como buen médico de familia vamos a hablar de prevención de la obesidad, que eso es algo que a los médicos familiares nos encanta. ¿Y por qué debemos prevenir el sobrepeso y la obesidad? Creo que estamos todavía dentro de tiempos. Chévere. Porque fíjense estas gráficas en las cuales el incremento de índice de masa corporal
incrementa las cifras tensionales. Conforme voy aumentando mi índice de masa corporal, voy aumentando mis cifras de presión sistólica y de presión diastólica. Eso quiere decir que solo tener un índice de masa corporal de 35 ya me aumentó y ya, además de obeso, soy hipertenso. Sí. Fíjense las cifras de colesterol. Aquí tenemos colesterol HDL, que en términos grandes es el colesterol que nos protege. Y cómo va disminuyendo conforme va aumentando nuestro índice de masa corporal. Cómo va disminuyendo, perdón, conforme aumenta el índice de masa corporal. Versus cómo va incrementándose las cifras de colesterol no HDL. Todos los otros LDL, VLDL, todas estas partículas que generan a la final infarto agudo de miocardio, que causan daño vascular, y cuáles las razones por las que se genera mayor mortalidad en personas con obesidad. Y nosotros igual vamos a ver que la obesidad disminuye la expectativa de vida conforme va aumentando las cifras de obesidad. Vemos que una persona con un índice de masa normal, e incluso con sobrepeso, si podemos ver las gráficas, el 80% de estas personas tienen una posibilidad de llegar a los 70 años. Entonces, 8 de cada 10 van a llegar saludables a los 70 años. Cuando yo tengo un índice de masa corporal de 35, menos alrededor del 60% tienen posibilidades de llegar a los 70 años. Y cuando tengo un índice de masa corporal de 40, 50, menos del 50% de las personas van a llegar a los 70 años. Entonces, si es que yo estoy con obesidad, voy a morirme más temprano. Y es una de las cosas que tenemos que prevenir, ¿no es cierto? Intentar llegar a valores de estándar. Ojo, el índice de masa corporal no es algo perfecto y no es algo que está hecho para nosotros latinos chiquitos y gorditos. A veces necesitamos un específico para nosotros, pero con Edmonton como que logramos llegar a un punto. Pero intentar en un paciente indígena, por ejemplo, llegar a un índice de masa corporal 22,5, 23 es sumamente complicado. Pero tenemos que ver que el paciente esté saludable. Y entonces no nos fijamos solamente en el exceso de peso, sino en que nuestro paciente que tenga un índice de masa corporal de 26 sea saludable. Sea saludable, coma bien, haga actividad física y obviamente le vamos viendo a nuestro paciente en un entorno macro, no solamente en el entorno pérdida de peso, sino que nuestro paciente come saludablemente, nuestro paciente hace ejercicio, nuestro paciente duerme bien, nuestro paciente se cuida, nuestro paciente no tiene cifras elevadas de estrés y le vemos a nuestro paciente así en un entorno macro. ¿Y por qué se mueren nuestros pacientes con obesidad? Porque conforme incrementa el índice de masa corporal, y es la razón por la cual se mueren por accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, vemos cómo la enfermedad vascular va incrementándose conforme va incrementando el índice de masa corporal y además la presencia de otros tipos de cáncer. Por eso es que la obesidad se asocia a diferentes tipos de cáncer. Entonces, más peso, más enfermedades. Más peso, menos calidad de vida. Más peso, menos expectativa de vida. Y al prevenir la obesidad, nuestro objetivo va a ser disminuir el desarrollo del sobrepeso y obesidad en individuos con peso normal o sobrepeso y evitar la ganancia ponderal. O sea, no solamente es ponerle en índice de masa corporal 25 o tener un paciente saludable con 26, sino que lo logre mantener a largo plazo. Porque yo le bajé de peso y luego subió y luego bajó y luego subió y luego bajó y son estas dietas yo-yo que causan más daño que beneficios. Entonces, lograr mantenerle a este paciente con este peso adecuado, evitar la reganancia ponderal, son uno de los objetivos que nosotros debemos mantenernos a mediano y a corto plazo. Y estos programas de prevención tienen que basarse en consejos dietéticos. Por eso les decía, hay que ser específicos para cada persona. No podemos dar planes nutricionales estándar. Actividad física para cada persona. No podemos dar actividad física estándar. Pacientes que llegan y me dicen muy motivados, van al gimnasio y el instructor les hace hacer sentadillas. Y mi paciente ya no puede caminar y entonces pasó sin moverse durante 3 días. Y es porque no tenemos algo específico para ese paciente. Entonces, como ya le dolieron las piernas, mi paciente se desmotivó y ya no hace actividad física. Entonces, tenemos que verle y analizarle a ese paciente en conjunto. Procurar cambios saludables en los hábitos de la población. No solamente es comer bien y hacer actividad física, es dormir adecuadamente, es poder leer un poco, es disminuir nuestras cifras de estrés, buscar
opciones en las cuales yo me hago desapego de pantallas que generan más cantidad de dopamina, que nos generan más adicción, que nos generan más sedentarismo. Entonces, es un ambiente, es todo lo que tengo que ir viendo alrededor. Los consejos dietéticos, y le puse al principio, a pesar de que en los libros le ponen medio al último la lactancia materna, es importantísimo verle al niño no solamente desde que nació, sino desde que se está desarrollando en el útero. Una mujer que tiene un embarazo con obesidad o con diabetes, o que tiene un feto macrosómico, un feto bajo peso, un bebé bajo peso, es muy probable, ellos van a ser los próximos obesos, los próximos personas con obesidad, las próximas personas con alteraciones hormonales. Entonces, verle al niño desde que está en la concepción e intentar hacer todo este trabajo que se hace en primer nivel, que hacemos los médicos de familia, de intentar llegar antes de que se embarace, para poder estabilizarle al paciente. La lactancia materna es saludable, es importantísima, es fundamental y no se puede cambiar la lactancia materna por fórmulas. Las fórmulas en los niños son una prescripción médica. Por lo tanto, no todos los niños van a requerir fórmula. Probablemente algunos, muy pocos, pero la lactancia materna es lo que realmente vamos a ayudarnos y va a evitar complicaciones a futuro. Incrementar el consumo de fibra. Ahora ya vamos a los supermercados y encontramos las manzanas peladas en cajas de plástico. Y no comemos fibra. ¿Cuánta fibra soluble y cuánta fibra insoluble estamos comiendo? Y esta fibra al momento de comer va a retrasar la absorción de grasas, a mejorar el vaciado intestinal, vamos a tener un beneficio importantísimo en el consumo de fibra. Disminución de alimentos altamente calóricos, que lo hablamos hace un momento. ¿Qué pasa con estos picos glucémicos y estos picos insulínicos al comer hojuelas de maíz en la mañana? ¿Cierto? Versus cuando podemos comer yuca o verde, que son incluso más accesibles a la comunidad. El aumento de frutas y vegetales en nuestra alimentación diaria. Y obviamente controlar el sobreconsumo energético de bebidas azucaradas. Nosotros nos tomamos una gaseosa, nos tomamos una de estas bebidas energizantes y es un pico increíble de azúcar. Y esto no nos hacía, simplemente nos da un poco más de energía, pero no tenemos saciedad, no nos llena, no nos hace sentir cómodos. Y a largo plazo vamos a no entender qué es lo que está pasando. Cuando nosotros hablamos de alimentación y prevención de la obesidad y de enfermedades, tenemos siempre que preferir los alimentos naturales o mínimamente procesados. Porque cuando nosotros comemos carnecita, sabemos que estamos comiendo pollo, que estamos comiendo pescado, y eso es carne, es proteína, es oligoelementos. Cuando nosotros ya le procesamos, ya tiene un poco de sal, azúcar, ya lo vamos condimentando, ¿no es cierto? Pero es mínimamente procesado porque sabemos lo que estamos poniendo. Pero cuando nosotros ya comemos salchichas, embutidos, nuggets, fíjense la lista de ingredientes tan amplia que tienen estos alimentos, que no sabemos muchas veces ni lo que son y cómo van a reaccionar en nuestro cuerpo. Vamos lo mismo con la salsa de tomate, que es muy comúnmente que nos gusta la salsa de tomate. Es diferente hacer una salsa, una pasta de tomate en casa versus comprar la ketchup en el supermercado. Totalmente diferente. Y una de las acciones que nosotros tenemos que darlas es comer comida de casa, hacer la comida en nuestra casa. Los juguitos que solemos mandarles a nuestros niños al desayuno, ¿qué ingredientes tienen? Yo no sé qué ingredientes tienen. Versus si yo les hago un jugo de durazno, sé que tiene durazno, agua y probablemente azúcar si le estoy poniendo azúcar, aunque hay que evitar poner azúcares extras. Cuando yo como el pan de masa madre, o ya estoy comiendo cosas en casa, versus si me como una dona o si me como las hojuelas de maíz, que yo sí estoy en contra de las hojuelas de maíz, si me habrán oído, ¿cuántos ingredientes tienen? Y no sabemos lo que tienen. Si yo hago yogur en casa versus si yo compro yogur en el supermercado, tenemos otros ingredientes que no sabemos. Si me hago papitas fritas en la casa, yo me compro papitas, les corto, les pongo un poquito de aceite de oliva, orégano y sé que mis papas tienen papa, aceite de oliva, orégano, un poquito de sal. Y si yo me compro las papitas de funda, ya no sé qué tienen. Otra vez, ya no sé qué tienen esas papas. Entonces es mucho más saludable y hasta se podría pensar en comer papitas hechas en casa, ¿no es cierto? Los jugos igual que me compro. Los jugos, ¿qué tienen?
Las que vienen en cartón, ¿qué tienen? No sabemos qué tienen. Y las gaseosas ni se diga. Cuando hablamos de actividad física, que también está dentro de la prevención, tenemos que fortalecer que hagan actividad física, pero esta actividad física tiene que ser divertida. Tiene que gustarnos hacer actividad física y tenemos que buscar qué hacer con la actividad física. Porque si les decimos vaya al gimnasio y al paciente no le gusta ir al gimnasio, no va a hacerlo. Pero si le decimos qué le gusta hacer, vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a hacer un poco de ejercicio de fuerza, si les gusta hacer trekking, pero ¿qué le gusta hacer? Y fomentar esta actividad física en los adultos. Disminuir, y esto es lo que les decía, los cambios de hábito en la población. Disminuir el tiempo que yo dedico a ver tele, a videojuegos, a computadoras. Los niños no deben usar teléfono, no deben usar pantalla. Y nosotros vemos a las mamitas que llegan a la consulta con el niño de 2 años y le dan el teléfono para que se quede callado. ¿Cierto? Entonces, esas son de las cosas que tenemos que irlas retirando de nuestra vida. ¿Y realmente esto es posible en la vida real? Sí, es complicado, pero es posible cuando tenemos la motivación adecuada. Este es un ejemplo de uno de mis pacientes y si se fijan son de las pantallas del teléfono porque tenemos esa tecnología ahora. ¿Cuánta actividad hizo nuestro paciente en el 2022? O sea, el año anterior. En todo el año caminó 35 horas y trotó 2.6 horas. En todo el año. O sea, nada. Versus, ya llegó a nuestras manos, ya le explicamos, le motivamos y él tuvo una motivación más importante. Él cambió su ambiente obesogénico porque empezó a estudiar preparación física y ya tenía un ambiente en el cual el resto de compañeros también hablaban de lo mismo. También hablaban de comer sano, también hablaban de hacer actividad física, también hablaban de dormir bien, ¿sí? Y fíjense cómo nuestro paciente en abril ya tuvo 21 horas de carrera e hizo 6 horas de fuerza. Entonces nuestro paciente está motivado y esta motivación se ve en el peso. El paciente en el mes de febrero pesaba 94.5 kilos y no empezamos con medicación. Lo único que hicimos son cambios de estilo de vida, alimentación saludable, actividad física y ahorita está pesando 86 kilos. Pero es porque mi paciente está motivado, porque él está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si no entendiera, no hubiera habido estos cambios. A la prevención primaria, que es lo que nosotros hacemos en primer nivel de salud, que es lo que deberíamos estar propendiendo a hacer nosotros, tenemos que hacer un fomento de la información que ésta sea coherente. Otra vez, si es que yo le digo a mi paciente, coma salmón, y mi paciente vive en el Carchi, en Piquiucho, que es una de las poblaciones donde yo estoy trabajando, jamás va a comer salmón. Entonces tengo que adaptarme a lo que mi paciente tiene en ese momento. Tenía pacientes en Esmeraldas que el médico le decía que se tome estas bebidas que son multivitamínicas con proteínas y con azúcar. Y el paciente vivía con $150 al mes y un tarrito le costaba 80 y el paciente se compró porque el médico le dijo que eso era bueno. Y el paciente tenía en su finca verde, tenía yuca, tenía alpacas, por lo tanto podía hacer leche, podía tomar queso, podía comer yuca, tenía una alimentación muy buena que no venía en tarro, sino venía de lo que yo tengo a mi alrededor y que no le cuesta más a mi paciente. Cuando vamos a ir en nuestro ámbito familiar y comunitario, hay que sensibilizar a la población sobre qué es el impacto, este impacto positivo en mi salud que tiene alimentarme bien y hacer actividad física. Si yo les digo que van a vivir más, que van a vivir mejor, que van a tener menos enfermedades y les voy haciendo ver realmente en su día a día cómo va mejorando esto, es probable que nos vayamos concientizando. Hay que enseñarles a comer. Muchos me dicen, es que ya no sé qué hacer de ensalada, porque hacen ensalada de lechuga, tomate y pepinillo. Pero podemos hacer ensaladas deliciosas y hay que enseñarles que comer saludable es posible comer rico. Mi papá, por ejemplo, él no puede dejar el pan. Y en casa algún momento le hice pan de lenteja, solamente con lenteja y huevo. Y comió y dijo, ¡ay, qué rico! Yo no sabía que podía hacer pan con lenteja. Y está comiendo proteína, está comiendo fibra, versus ese pan que no sabemos que tiene. Entonces hay que empezar a darnos cuenta qué comemos. Y obviamente nosotros como adultos, los padres, influencian en lo que hacen los niños. Y esto es prevención. Si el padre no sabe comer bien, el niño peor. En el ambiente escolar, la foto que tenemos aquí es perfecta, pero esto no es verdad.
realmente en el ambiente escolar, ¿qué comen los guaguas cuando van al colegio? No comen frutas, no comen vegetales, de esos comen funditas de algo, ¿cierto? No comen comida saludable. Y eso es algo de que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza. Que los niños, adolescentes, si es que tienen un helado, esos no van a comer el helado porque el helado es rico, van a comer el helado porque tiene azúcar y va a aumentar la cantidad de dopamina y va a aumentar la sensación de placer. Y no les va a gustar la manzana porque la manzana casi no tiene azúcar, tiene fructosa que es saludable, pero no le paran bola a la fructosa, ¿no? Y no es tan dulce como un helado. Entonces no va a darnos la misma sensación de placer. Y obviamente cuando hablamos de alimentación inteligente tenemos que fijarnos en esto. Y en el ámbito empresarial, obviamente hay que verle a la industria alimentaria como una fuente importante de lo que está pasando en la alimentación. Y una vez más me voy al mapa de la obesidad. ¿Cuán grande es la industria alimentaria en lo que yo estoy comiendo? Porque es muy rico comerme nachos con queso versus comerme un kale con aceite de oliva, ¿sí? Entonces la industria alimentaria tiene mucho peso en lo que nosotros estamos haciendo. En el ámbito sanitario, nosotros como médicos, llega el paciente y le vemos la hipertensión, le vemos la diabetes, le tratamos la hipertensión, le tratamos la diabetes y el paciente tiene obesidad. Y nos olvidamos, incluso de ponerle en la lista de diagnósticos, porque no consideramos a la obesidad como una enfermedad. Y al considerarle a la obesidad como una enfermedad, es cuando nosotros vamos a empezar a intervenirlas. Y esto es competencia de primer nivel, porque en primer nivel es donde llega la mayor cantidad de gente. Como médicos generales, como médicos familiares, tenemos alrededor de toda la población y a toda esa población podemos educarle y hacerle que llegue. Cuando ya vamos a los niveles de prevención secundaria, obviamente ya está dirigida a personas con riesgo de obesidad, con alteración de peso, y el tratamiento va a ser un poco más difícil. Y lo que les decía, el tratamiento no solamente es que baje de peso, sino que pueda ser prolongado y mantenido. Si bien en la diapositiva que les enseñé con mi paciente que logró bajar de peso, parecería exitoso, pero eso es ahorita. ¿Qué va a pasar con este paciente a largo plazo? ¿Cómo yo le voy a seguir motivando para que a largo plazo mantenga este peso? ¿Cómo yo voy a hacer como médico, como profesional, como familia, que lo mantenga a largo plazo? Y esas son de las cosas que tengo que ir buscando cómo hacerlas, porque vamos aprendiendo conforme vamos caminando, ¿no? En la terciaria, obviamente, reducir las consecuencias de la obesidad con un tratamiento adecuado, evitar la resistencia a la insulina. Y como médicos de familia, nosotros llevamos la bandera de la prevención cuaternaria, que es ¿qué pasa con todas las intervenciones que nosotros hacemos? ¿Qué pasa cuando le decimos a mi paciente, no puede comer pan, no puede comer arroz, no puede comer fideo, no puede comer papa, no puede comer yuca? ¿Qué come el paciente? ¿Sí? Entonces, saber qué nosotros estamos haciendo. Nuestra intervención, lo que nosotros le decimos, no solo lo que nosotros prescribimos, porque cuando nosotros prescribimos una medicación, al prescribir esta medicación sabemos que tiene efectos adversos. Pero cuando nosotros hablamos y le decimos al paciente, tiene que comer, tiene que hacer actividad física, le estamos dando una orden. Y esta orden no está bien dada, porque tenemos que enseñarle a comer, tenemos que enseñarle a hacer actividad física. Y si yo le digo solamente vaya a hacer ejercicio, se va a ir al gimnasio, va a hacer sentadillas y no se va a poder mover. Entonces yo ya generé con lo que dije un efecto adverso. Tengo que pensar lo que voy a decir, pensar lo que voy a hacer para evitar causarle daño al paciente. Si no, no funciona la prevención, no funciona todo lo que estamos hablando. Ya cuando nos vamos al tratamiento de la obesidad, que realmente es algo que todavía como Estado todavía no nos llega, porque todavía no tenemos drogas, ni mucho menos para el tratamiento de la obesidad, quiero que vean que lo primordial, y cualquiera sea el índice de masa corporal de mi paciente, primerito, sobre todo, sobre los fármacos, sobre la cirugía, sobre todo, está la dieta, la actividad física y el cambio de conducta. Si yo no logro tener eso dentro de mi paciente, no vamos a lograr nada. Podemos hacerle cirugía bariátrica, mi paciente baja de peso. Bajó de peso, pero no arreglamos la ansiedad, no arreglamos sus problemas de conducta, no cambiamos el que come, o sea, no le educamos a mi paciente, va a bajar de peso, sí, va a llegar a índice de masa corporal ideal en todo caso. Pero, ¿y la reganancia de a poquito? Porque va a volver a ganar peso si yo no hice intervención en ansiedad, en depresión, en qué está pasando en mi casa,
en qué como en el trabajo, en qué estoy comiéndome como snack. En vez de comerme, en vez de comer galletitas, prefiero comer como snack unos chochos. Pero todo esto ven en la prevención, en educarle a mi paciente. Con esto terminamos. Les agradezco mucho por su atención a las personas que estuvieron en la mañana, que se despertaron tempranito, que han estado conectados por internet. Muchas gracias y bueno, quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Darío. Te felicito y te agradezco por esta charla tan enriquecedora, la verdad. Les recuerdo que van a estar grabadas todas las charlas y van a poderlas ver en cualquier momento en nuestro canal de YouTube. Y yo creo que este es un tesoro lo que nos dejas. Veo que no hay preguntas en las personas que están conectadas. No sé si aquí del auditorio hay alguna pregunta. Muy bien, doctora Rosado. Felicitaciones, Darío, por tu charla, de verdad. Dentro de todos los grupos que tú has nombrado, ¿cuáles serían los consejos o las recomendaciones que tú podrías dar para nuestros médicos generales, médicos de atención primaria en cuanto al grupo de las embarazadas, que sabemos también que dentro del contexto social, cuando a una mujer se le dice que está embarazada, pues tienen otro tipo de alimentación durante el periodo de embarazo y lactancia? Es muy interesante cuando hablamos de las embarazadas en el control, ¿no? O sea, no solamente el previo, lo que voy a hacer a la embarazada para tratar de que se embarace con un peso adecuado, sino cuando ya se embaraza las mujeres embarazadas normalmente no solo piensan en ellas, sino empiezan a pensar en su bebé. Y es el mejor momento para intervenir en cambios de estilo de vida, porque nuestra paciente va a entender que no solamente se trata de su vida, sino se trata de la vida de su hijo. Y aquí es cuando muchas mujeres logran hacer este cambio de chip. Y al ser eso, nosotros les enseñamos a buena proteína, porque el niño necesita proteína, por lo tanto, en vez de que coman coladas, que es normalmente en lo que las abuelitas dicen, cómete la colada de machica porque eso te va a engordar para que estés sana. No, proteínas, pollo, carne, pescado, lo que tengan a su acceso. Porque tampoco le podemos decir a una persona que vive con $200 que coma carne todos los días, pero probablemente le podemos decir que coma lenteja, que coma arveja, que coma garbanzo, que coma granos, que coma quinoa, que es mucho más económico, mucho más asequible y es rico. Pueden hacer hamburguesas de lenteja y es muy bueno. Probablemente no nos da la misma cantidad de proteína que nos va a dar un pedazo de carne, pero si no tengo recursos ya estoy haciendo algo por esa mamá, ¿sí? La cantidad de fibra que come una madre en el embarazo es muy poca. Entonces, además de todos los cambios fisiológicos, también se ve estreñimiento en las madres. Si les enseñamos a comer fibra, ensaladas, fibra vegetal, absorbible y no absorbible, si es que se comen su aguacatito en el almuerzo, que es súper bueno, es grasa muy saludable, se comen aguacate con lechuga, con tomate, ya están haciendo algo por su salud. Los carbohidratos hay que mantenerlos porque son importantes los carbohidratos en la dieta, no podemos sacarle los carbohidratos, pero hay que enseñarles a comer carbohidratos saludables, que coman papita cocinada con cáscara, que coman verde, que coman yuca, que coman garbanzo, y esas cosas son las que nos vamos ayudando a nuestro paciente. Normalmente me dicen los pacientes, es que yo ya me tomé mi colada, mi Quaker, que normalmente es lo que comen. ¿Y el Quaker qué es? Es avena cocinada, es carbohidrato, azúcar, le ponen panela, en donde yo trabajo le ponen panela, le ponen naranjilla, le ciernen y le dejan toda la fibra que podría servirnos, le botan. Versus cuando eso nos puede ayudar, entonces la avena cruda es una buena opción. Y poco a poco nosotros durante el embarazo vamos a irle viendo a nuestra paciente, porque al principio vomitan todo, por lo tanto mi paciente no sube de peso. Porque eso pasa con las embarazadas, la gran cantidad. Vomitan y vomitan y vomitan y no suben de peso. Y en nuestras pacientes hay que verles en dependencia de cómo llegaron al embarazo, en qué peso están en el embarazo, e ir, según las escalas que tenemos, irle incrementando de peso, porque va incrementando de peso por el bebé, pero un peso saludable, un peso que no sea azúcar, porque si come la mamá azúcar puede hacer resistencia a la insulina, el bebé va a nacer con valores altos de glucosa y peor si es que la mamá es diabética. Entonces, cambiar ese chip de las abuelitas que igual cuando dan a luz tienen que tomar coladas para que les salga leche. No, tenemos que enseñarles que tienen que comer proteínas, que tienen que comer vegetales,
para que vayan cambiando esta nutrición. Sí. Excelente, Darío. Como tú bien dices, tenemos que pensar desde el embarazo, ¿no? Y evitar los cambios epigenéticos que son justamente a lo mejor el inicio de un problema futuro de obesidad. Te agradezco muchísimo y hay una pregunta que me encantaría poderle hacer al Ministerio de Salud Pública y tal vez tú me digas. ¿Por qué la obesidad no es considerada una enfermedad y solamente un factor de riesgo en este país? ¿Qué crees? ¿Por qué? Realmente ese es el debe que nos tiene el ministerio, ¿no? Sí. Porque, y no solo el ministerio, también son los seguros privados. En el país no se considera la obesidad como una enfermedad. Es un factor de riesgo, pero no es un factor de riesgo, es una enfermedad, como les puse al principio de la diapositiva. Todo lo que conlleva la obesidad está enmarcado en la definición enfermedad. Entonces, el por qué, hay muchas cosas que el ministerio nos tiene en debe, pero el por qué le tienen a la obesidad sin ser una enfermedad, realmente no podría responderlo, pero es algo que tiene que pasar pronto. Todas las organizaciones, Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen a la obesidad, tienen grupos de trabajo de la obesidad y le tienen a la obesidad como una enfermedad. Y entonces tenemos medicación aprobada para el tratamiento de la obesidad. Y podemos hacer intervenciones más exhaustivas, podemos hacer estudios, pero yo estoy seguro, y otra vez me voy al ENSANUD, en 2018 éramos el 60% de personas con sobrepeso y obesidad en el país. ¿Qué pasó luego de la pandemia? No sabemos. Y eso es porque probablemente sí nos interesa, pero probablemente no la vemos como ese macro de que si nosotros prevenimos sobrepeso y obesidad, tratamos del sobrepeso y obesidad, el costo en salud va a ser menor. Disminuimos el costo de insulinas, el costo de antihipertensivos, el costo de operaciones, el costo de cáncer, el costo de radioterapias, quimioterapias. Entonces, no se ve realmente ese entenderle a la obesidad como una progenitora de otras enfermedades, sino simplemente como un factor de riesgo de que desarrollen y no lo toman como un tratamiento. Al igual que muchas otras cosas, ¿no? El alcoholismo, el consumo de tabaco, están ya poniendo impuestos, pero nos falta todavía más, le falta todavía a nosotros ponerle aún más peso al prevenir, al cambiar hábitos de estilo de vida. Y obviamente todas estas cosas, si bien el Ministerio de Salud Pública no la está tomando en cuenta, pero nosotros como médicos podemos influenciar en eso y podemos influenciar en nuestra población. Entonces, pensar que, y eso es algo que me choca mucho, pensar que alguien con sobrepeso y obesidad me va a decir a mi paciente, baja de peso, es una ironía absoluta. Entonces, desde nosotros tenemos que empezar esos cambios de estilo de vida. Decirle que no fume o que no consuma alcohol, cuando yo como médico me voy afuera de la emergencia a fumar un tabaquito después del turno, no puedo decirle a mi paciente que deje de fumar. No puedo decirle a mi paciente que coma bien cuando salgo del turno y me voy a comer una hamburguesa con gaseosa. No es posible. Tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra mentalidad para poder ir cambiando el resto de cosas. Excelente, excelente. Y ese es el mensaje y el objetivo de este curso, que veamos a la obesidad como una enfermedad y no como un factor de riesgo. Hay otras preguntas en los asistentes virtuales que las iremos desarrollando a lo largo de la charla porque está relacionado a otros temas y terminamos con tu última pregunta. Adelante, doctor. Buenos días, doctor Darío Carrillo. Soy nutricionista de profesión, vengo desde la provincia de Manabí, una de las provincias donde la estadística de diabetes somos la primera. Somos la primera y la verdad que me siento contento de la realización de esta ponencia, de esta conferencia, porque habla abiertamente, únicamente de educación, hábitos y conducta alimentaria. Yo algo importante que sí quisiera acotar desde mi provincia, como manabita que soy, es que la clase médica y toda la clase de salud que se genera en el tema de prevención, deberíamos generar una motivación al Ministerio de Salud Pública de que se hagan contrataciones a más profesionales que se dediquen a la prevención de estas problemáticas, como la obesidad. La obesidad no tan solo es un problema de salud pública, también es un problema social y económico. Entonces tenemos que verlo de distintas aristas. Estoy muy de acuerdo
de que hay muchos nutricionistas, muchos profesionales y también médicos que se dedican a profanar dietas que realmente no tienen nada la contextualización de la obesidad. Pero sin embargo, yo como nutricionista, con 24 años de edad, con poca experiencia tal vez, pero con lo poco que he vivido y me ha tocado y que he estudiado, diría que un paciente no necesita dieta, necesita hábitos, de mejorar los hábitos, mejorar la conducta alimentaria, mejorar el estilo de vida y mejorar el ejercicio físico diario. Son muchas situaciones de análisis importantes. Yo anhelo, como manabita y como ecuatoriano, de que la promoción de la salud en nutrición se lo haga muchísimo más. Y la educación no tan solo decirle a los pacientes que ya está en una etapa madura, empieza desde la preconcepción, desde la preconcepción y educar a ese niño durante toda su etapa, desde sus 1000 primeros días de vida. Son cosas muy importantes. Muchísimas gracias, la verdad que nos sentimos muy contentos de estar acá, en esta provincia, en esta ciudad. Excelente ponencia, muy buena. Algo que nos dijo y me parece súper interesante, y es que cuando nosotros a nuestros pacientes les decimos dieta, ya se bloquean. O sea, el rato que les decimos tiene que hacer dieta, se bloquean y ya no comen sano. O sea, a ellos hay que enseñarles a comer. Si nosotros les decimos vamos a alimentarnos saludablemente, vamos a comer sano, vamos a cambiar nuestros hábitos, eso es otra historia. Pero el rato que yo le digo dieta, inmediatamente mi cerebro bloquea porque dice estoy perdiendo algo. Y al perder algo, digo, oh, se asusta y ya no come. Y todo se quedó ahí. Al igual que el ejercicio. Le digo, vaya a hacer ejercicio y pasen lo de las sentadillas. Lo mismo es, señor, tiene que hacer dieta. Chuta, se bloqueó y ahí quedó. Antes de terminar, tengo una experiencia breve. Yo atendí no hace mucho a un paciente que comencé a laborar en un centro médico en mi provincia. Ni siquiera habían charlas demostrativas, desea nutrición, y él antes de entrar dice, uy, aquí no quiero entrar, pero no, es del profesional motivarlo a que entre y él razone y hacer sentir que él ha vivido equivocado todo el tiempo del tema de la nutrición y el tema de dietas. Cuando ya conversamos toda la temática, él vivió otra realidad, muy motivado. Nosotros como profesionales debemos hacer énfasis en esa parte, así que gracias, esa era mi acotación. Por cuestión de tiempo vamos a seguir con la siguiente charla. Muchas gracias, Darío. Gracias. Te agradezco bastante y queda todo grabado. Recuerden que van a poder ver por YouTube.